Saludos, estimados participantes de de la cátedra de oratoria jurídica. En esta oportunidad vamos a hablar un poco con referencia a lo que es la argumentación y la lógica jurídica, ¿sí? Conceptos bastante interesantes de diferentes autores. Está Dworkin, por ejemplo, donde expresan diferentes conceptos como tal. Pues, hay un concepto de argumentación jurídica que expresa que la argumentación jurídica es un proceso mediante el cual se presentan razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar una posición legal. En esencia, se trata de convencer a un auditorio, ya sea un juez, un jurado e incluso otros abogados, de la validez de un argumento legal. Cuando nosotros nos referimos a lo que son criterios de autores, tenemos a Perelman, y él expresa en su teoría de la argumentación, donde propone que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino un conjunto persuasivo que busca la aceptación de ciertas conclusiones. La argumentación jurídica debe ser evaluada en función de su capacidad para convencer a una audiencia. Hay una lógica, obviamente, donde el concepto de lógica de estos autores, hay una obra que se llama El concepto de derecho de Hart, donde él enfatiza la importancia de la lógica en el análisis de normas jurídicas. Él señala que las reglas del derecho deben ser interpretadas de manera coherente y sistemática. Por ejemplo, está Dworkin, que argumenta que la interpretación de la ley requiere una lógica que contemple no solo los textos legales, sino que también principios morales y derechos individuales, integrando la argumentación dentro de un marco más amplio. Tenemos dentro de las argumentaciones o de la argumentación, hay diferentes antecedentes. Tenemos que desde la antigüedad la argumentación ha sido objeto de interés en todas las áreas donde se practica el arte de hablar y de escribir de manera persuasiva. En la actualidad, el estudio de la argumentación ha recobrado vigencia debido a la gran influencia que en los medios de comunicación tienen sobre la sociedad. Esta influencia se manifiesta en el planteamiento de estrategias argumentativas para convencer al público acerca de ciertos valores e ideas. Por ejemplo, de esto son los discursos argumentativos relacionados con la publicidad o el pensamiento político. Así pues, la principal motivación del estudio de la argumentación por parte de los argumentadores consiste en establecer si el razonamiento planteado es verosímil, o sea, es decir, si quien es objeto de la argumentación estará dispuesto a aceptarla. También tenemos un argumento que no es solamente la afirmación de algunas opiniones, ni tampoco simplemente es una disputa. Son intentos de apoyar opiniones con razones. De este modo, son esenciales lo que así, porque es una forma de tratar y documentarse acerca de que las opiniones son mejores que las demás, ya que no todos los puntos de vista son iguales para las personas. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenos razonamientos, mientras que otras tienen un sustento como más débil, pero frecuentemente se desconoce cuál es cuál. Por ello, se tiene que dar argumentos en favor a las conclusiones para luego valorarlos y considerar cuán fuertes y verdaderos son. Hay antecedentes de lógica jurídica importantes.
Están los antecedentes de la lógica jurídica que se remontan a la antigüedad, comenzando con la filosofía griega. Desde pensadores como Aristóteles establecieron las bases del razonamiento formal. Su obra Organón introdujo principios que influyeron profundamente en la manera en que se interpretan y aplican las leyes, sentando un precedente para el desarrollo del pensamiento jurídico. En el contexto del derecho romano, se utilizaban argumentos lógicos para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, como por ejemplo la de Ulpiano y Papiniano. Aplicaron razonamientos estructurados en sus análisis, contribuyendo a la formación de una lógica jurídica que se fundamentaba en la razón y en la justicia. Durante la Edad Media, por ejemplo, la escolástica adoptó la lógica aristotélica, buscando una síntesis entre fe y razón. Este enfoque también impactó el pensamiento jurídico establecido en un diálogo entre la moral y la ley, lo que enriqueció la argumentación en el ámbito del derecho. Eh, También la ilustración trajo consigo un cambio significativo con pensadores como Hobbes y Kant, que promovieron ideas sobre el contrato social y la justicia. Este periodo enfatizó la importancia de la razón en la creación y la aplicación de la norma, transformando la lógica jurídica en una herramienta esencial para el análisis crítico del derecho. En el siglo XIX, el positivismo jurídico, representado por figuras como Ernie Beckman y Hans Kelsen, formalizó la lógica jurídica como una disciplina que se centra en la estructura de las normas, separando el derecho de la moral. Esta corriente permitió un enfoque más sistemático y científico del derecho. Y finalmente, en el siglo XX, se desarrollaron teorías de la argumentación jurídica que subrayaron su importancia en la práctica del derecho. Juristas y filósofos como Rode Alexi contribuyeron a comprender argumentación como un elemento crucial en la resolución de conflictos legales. Ahora, en la actualidad, la lógica jurídica se enriquece con enfoques de derecho comparado e influencia de normas internacionales, reflejando la complejidad y diversidad de contexto jurídico global. Eh, También la argumentación y la lógica jurídica tienen una clasificación bastante interesante, la cual la lógica y la argumentación jurídica se pueden clasificar en varias categorías, dependiendo del enfoque, claro está. En el caso de la lógica se puede clasificar en lógica formal, que es el silogismo, estructuras deductivas, donde se llega a una conclusión a partir de premisas generales. Está la lógica informal, la cual argumentos inductivos, generalizaciones basadas en casos específicos. Está también lo que es la falacia, errores de razonamiento que pueden debilitar un argumento, por ejemplo, el ad hominem y el strapman. En cuanto a la argumentación jurídica, se clasifican de la siguiente manera: argumentación jurídica, argumentación basada en normas, que se centra en la aplicación e interpretación de las normas legales. Está la argumentación persuasiva, la cual busca convencer a un juez o a una audiencia sobre interpretación particular. Y está también la argumentación crítica, que analiza y desafía las normas o precedentes existentes. Está también lo que es la tipología de los argumentos, ¿verdad? Donde están los argumentos normativos enfocados en lo que debería ser según la ley, se fundamentan en principios jurídicos, normas y valores que guían la interpretación de la ley. El derecho a un juicio justo es un principio fundamental que debe ser garantizado a todos los acusados.
Este argumento se basa en normas constitucionales o en derechos humanos. También tenemos argumentos fácticos basados en los hechos del caso y su relación con la ley, y se basa en hechos concretos y pruebas que pueden ser verificadas en un caso particular. El acusado fue encontrado en la escena del crimen con pruebas de ADN que lo vinculan al mismo. Este vendría siendo un tipo de argumento que se utiliza para establecer la culpabilidad o inocencia en un juicio. También tenemos un componente de argumentación donde, por ejemplo, una tesis o conclusión principal a favor de la cual se requiere argumentar. Tenemos un conjunto de premisas desde las cuales se pretende inferir la tesis. También un argumento que muestre cómo de las premisas se sigue la tesis. Identificar y entender la presentación de un argumento, explícito o implícito, las metas o propósitos de los participantes en los diferentes tipos de diálogo. Tenemos que identificar la conclusión y sus premisas, es decir, la conclusión es derivada de estas. También establecer el onus probandi o carga de la prueba para determinar quién hizo la afirmación inicial y por consiguiente el responsable de proveer las evidencias por las que su posición merece ser aceptada. Se pone en orden las evidencias para para su posición con objeto de convencer o forzar la aceptación del oponente. El método por el cual esto es realizado es mediante válidos y afinados y convenientes argumentos, faltos de identificar fallos en los argumentos o razonamientos del oponente para poder atacar las razones o premisas del mismo y proveer contraejemplos, si es posible, para identificar falacias que muestren que una conclusión válida no puede ser derivada de las razones y argumentos que el oponente ha mostrado. Hay también condiciones de la argumentación. Para desarrollar un discurso argumentativo es fundamental entender las condiciones de propiedad y legitimidad. Las condiciones de propiedad se refieren a las características que debe tener el destinatario al que se le dirige el argumentador, y conocerlas es esencial para que el argumento resulte efectivo. Y por otro lado, las condiciones de legitimidad están relacionadas con la autenticidad del propio argumentador. Respecto a las condiciones de propiedad, en primer lugar, se parte de la premisa de que el interlocutor no está de acuerdo con la tesis, pero es susceptible de convencer. Y en segundo lugar, se asume que la otra persona posee la inteligencia y los conocimientos necesarios para comprender los argumentos presentados. En lo que respecta a las condiciones de legitimidad, el argumentador puede sentirse inseguro sobre el destinatario si confía en su legitimidad, y en tales casos puede recurrir a afirmaciones que justifiquen su posición. Ahí, dentro de esta argumentación y lógica, hay diferentes fases y métodos de interpretación. Entre los métodos de interpretación tenemos la interpretación literal, que es un método utilizado para comprender y aplicar las normas jurídicas. Está centrada en la significación directa de las palabras de la ley, proporciona una base objetiva y predecible para la aplicación de la ley, y lo que ayuda a evitar arbitrariedades en la interpretación. Está la interpretación teológica, que es un método que busca entender el sentido y el propósito de una norma jurídica más allá
de su significado literal y se centra en el objetivo que persigue el legislador al crear la norma, considerando obviamente el contexto social, económico y cultural en que se aplica. También tenemos lo que es la interpretación sistemática, la cual se considera el contexto y la relación con otras normas, que es un método que consiste en analizar una norma jurídica dentro del contexto del ordenamiento jurídico completo. Su objetivo es comprender cómo una disposición y se relaciona con otras normas y principios del sistema legal. También contribuye a mantener un sistema legal armónico, evitando contradicciones entre diferentes normas. Tenemos también fases de la lógica y argumentación jurídica, la cual esta identificación del problema jurídico reconoce y define el problema legal que se debe resolver. También está la investigación y recolección de información, la cual recopila antecedentes, leyes, jurisprudencia y doctrinas relevantes al caso. También tenemos análisis de normas, examinar las normas jurídicas aplicables y su interpretación. Está la formulación de argumentos, que es construir argumentos lógicos que sustenten la posición elegida basados en la norma y los hechos del caso. Está la contraargumentación, prever y responder a posibles objeciones o argumentos en contra de la posición adoptada. Y está la estructuración del discurso, que es organizar los argumentos de manera clara y coherente, siguiendo una estructura lógica como la inducción y el desarrollo de la conclusión. También está la presentación, que obviamente es exponer los argumentos ante un juez o un tribunal o en un escrito, utilizando un lenguaje preciso y persuasivo. Tenemos también la evaluación y la revisión, que es reflexionar sobre la efectividad de los argumentos presentados y hacer ajustes según sea necesario. También tienen una relevancia importante, ¿no? La lógica y la argumentación jurídica son fundamentales en el campo del derecho por muchas razones. Tienen la claridad y precisión, la cual la lógica permite estructurar argumentos de manera clara y precisa, lo que es crucial para la interpretación y aplicación de normas legales. Está la persuasión, es una argumentación bien fundamentada, puede ser más persuasiva ante un juez o ante un tribunal, incluyendo en la decisión final del caso. Está la resolución de conflictos. La lógica ayuda a analizar los distintos puntos de vista en un conflicto, facilitando la búsqueda de soluciones justas y equitativas. Tenemos también la consistencia, que es aplicar principios lógicos, garantiza que las decisiones sean consecuentes con la normativa y la jurisprudencia, lo que fortalece la confianza en el sistema legal. Tenemos el desarrollo del pensamiento crítico. La lógica fomenta el análisis crítico de los argumentos propios y ajenos, lo que es esencial para que la práctica del derecho y la defensa de los derechos sean efectivos. Tenemos lo que es la fundamentación jurídica, que es la argumentación sólida y es necesaria para justificar decisiones judiciales y administrativas, asegurando que se basen en razones legales y no en caprichos. Y la educación y la formación, que no es más que la formación de abogados y profesionales del derecho. La lógica y la argumentación son habilidades esenciales que se enseñan para preparar a los estudiantes para la práctica legal. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que es la argumentación y la lógica? Fundamentación razonada,
claridad en la comunicación, resolución de conflictos, desarrollo del pensamiento crítico, consistencia y coherencia, persuasión efectiva, preparación profesional, promoción de la justicia. Entonces, queridos y apreciados participantes, la lógica jurídica y la argumentación tienen un desarrollo de estrategias argumentativas, ¿sí? Tienen mucha interacción con la prueba, ayuda a a la resolución de conflictos, es transparente. O sea, argumentar de manera clara y precisa es importante a la hora de litigar. Entonces, me despido, espero que sea de provecho académico este conversatorio que tuvimos hoy aquí en esta clase en vivo. Debemos participar en las clases en vivo, es importante. Esto es una clase más que nosotros vamos a dilucidar, a hacer feedback, a preguntar si tenemos alguna duda. Tenemos que participar. No hacemos nada si no participamos en nuestras clases en vivo. Entonces, bueno, espero que tomen nota de lo que se habló hoy aquí en esta clase en vivo tan interesante con relación a la argumentación y la lógica. Otra cosa importante es que debemos entregar nuestras actividades a las fechas convenidas. No se puede entregar, recuerden que esta modalidad no permite dar extensiones, oportunidades, no. Esta modalidad tiene un cierre a una fecha que no se puede después volver a abrir. Entonces, tomen precauciones, realicen sus trabajos con tiempo, entreguen sus trabajos a las fechas convenidas para que no tengan ese tipo de inconvenientes. Tenemos que hacer lectura diaria de las cátedras, ya les di eh, diferentes criterios de autores, ¿sí? O sea, es importante que leamos un poco con referencia a lo que es la argumentación y la lógica jurídica, que de verdad son bastante interesantes. Entonces, bueno, me despido con mucho cariño para ustedes y sigamos investigando.